Hay cosas que uno solamente termina de entender cuando crece. O porque madurás, o porque tenés hijos y empezás a entender cómo piensan los chicos, o porque tal vez en ese momento te dijeron algo que no estabas preparado para escuchar. Hay cosas que solo se terminan de entender cuando pasa el tiempo. Por ejemplo, yo tardé muchos años en entender por qué mi mamá lloraba en la época de las Malvinas, parada junto a la radio, cada vez que había un comunicado del gobierno militar. También tardé muchos años en entender por qué un soldado no me quiso contar lo que había hecho en la guerra. En 1982 yo tenía 11 años y vivía en Puerto Madryn, la ciudad de las ballenas. Y cuando nos dijeron que los soldados argentinos habían recuperado las Islas Malvinas, me puse re contento. Y un tiempo después, cuando nos dijeron que los ingleses habían mandado flotas para desalojar a nuestros soldados, no me dio ni un poquito de miedo. A mí me encantaba jugar a la guerra y tenía un montón de soldaditos de plástico y cuando empezó la guerra yo jugaba argentinos contra ingleses. Me acuerdo que en la escuela todos íbamos al patio con la escarapela y nos poníamos a cantar la marcha. Y después también escribíamos cartas y mandábamos encomiendas para los soldados, no a un soldado en particular, eran cartas a un soldado argentino. Y ahí le mandábamos nuestro aliento. Noticias de la guerra llegaban pocas. A través de la radio, a través del noticiero de Argentina Televisora Color, o alguna revista que llegaba de Buenos Aires. Para mediados de junio, todos estábamos esperando que viniera el Papa y arreglara las cosas. Me acuerdo que la guerra se terminó un lunes. Y que durante unos cuantos días no supimos a dónde iban a mandar a los soldados. Me acuerdo, mientras guardaba esos soldaditos de plástico en mi lata de dulce de batata, que me puse a pensar que en realidad no sabía dónde iba un soldado cuando termina una guerra. Una de esas mañanas nos levantamos y Puerto Madryn estaba repleto de militares. Y entonces ahí supimos que los iban a traer a Madryn. Es que parece que juntaron a todos los soldados argentinos y eran como miles muertos de hambre, muertos de frío, en bastante mal estado. Y decidieron meterlos en un barco inglés y ahí mandarlos para Madryn. Pero cuando los pobladores de Madryn nos enteramos que venían para ahí, dijimos que nos teníamos que preparar. Y no sé si alguien tuvo la idea, pero lo cierto es que todo el mundo se empezó a poner escarapelas. Me acuerdo que mi papá sacó la bandera argentina de cuando juegan las selecciones, los mundiales. Y que mi mamá me puso una bufanda celeste que casi me acogota. Y se puso a preparar una canasta con termos de agua para el mate, termos de café, facturas, sanguchitos, la reposera. Y un rato más tarde estábamos reunidos con cientos y cientos de familias en el Golfo Nuevo, como cuando nos juntábamos todos para la época en que llegaban las primeras ballenas. Era el mediodía cuando a lo lejos se empezó a divisar esa enorme ballena blanca. Era el Canberra y ahí venían nuestros soldados. Al principio los militares no dejaban acercarse a nadie, ni siquiera a los periodistas. Había cordones de soldados a ambos lados del camino. Soldados que, por una cuestión de tiempo o de suerte, no habían llegado a embarcarse para ir a las islas. A veces me pregunto qué pasaría por la cabeza de los soldados que se salvaron de ir. Ni bien empezaron a avanzar las camionetas donde iban los soldados, pero todas tapadas con las lonas militares, entonces no se veía nada. Pero avanzaban las camionetas y la gente empezó a aplaudir. Y ese aplauso se empezó a multiplicar y fue un mar de aplausos. Y después de los aplausos vinieron los gritos. ¡Bienvenidos! ¡Vivan los chicos! ¡Argentina! ¡Argentina!
camionetas avanzaban. Y en un momento uno de los soldaditos se asomó entre la lona. Y ahí nomás la gente se puso adelante de las camionetas y definitivamente las frenaron. Y entonces empezaron a aparecer acá y allá los rostros pálidos y sonrientes. Porque sí, sonreían. Se habían salvado. Nosotros no podíamos ni imaginarnos lo que habían vivido esos chicos. La gente, desesperada, empezó a gritarles cosas lindas, a saludarlos y a pasarles termos de café, facturas, pan. Los tazos de los jarros de mate cocido iban pasando de mano en mano y llegaban prácticamente vacíos porque perdían todo su contenido en el medio. Pero todo el mundo quería acercarles algo. Se escuchaban acá y allá voces con las tonadas de todas las provincias que decían: gracias, señora, gracias, señor. El que tenía les pasaba algo de comida y el que no corría a la casa y se iba a buscar algo para darles. Y los soldados, que no tenían otra cosa, empezaron a sacarse las camperas, los guantes, los cascos y a arrojarlos de regalo a la gente. Un regalo como agradecimiento por el pan recibido. Yo estaba súper emocionado, porque estaba viendo a los soldados de verdad, soldados que habían estado en una guerra. Y tal vez por eso no escuché algunas palabras que también quedaron en el aire. Un frío terrible, muy poca comida. Las bombas explotaban cerquita. En un momento, las camionetas terminaron de llegar hasta los galpones donde iban a bajar a los soldados. Y entonces un vecino se acercó a preguntarle a los oficiales qué le iban a dar de comer. Raciones de combate, fue la respuesta. ¿Qué? ¿Vienen de la guerra y les van a dar de comer nada más que eso? Ah, no, nosotros le traemos. Y ahí entonces empezó un ir y venir como no se hubiera imaginado jamás. La gente le traía toda la comida que podía, volvían a la casa a buscar más, iban y venían y traían comida y iban llevando los teléfonos para poder avisar a las casas. Porque no es como ahora, que ahora hay teléfonos celulares. Antes había que llamar a algún vecino, a la farmacia del pueblo, a la escuela, con la lista de los que habían venido. Había que avisar que esos soldados, esos niños, abuelos, esos hijos, estaban con vida. El ir y venir de aquel día fue histórico. Los vecinos trabajaron como hormigas, hasta que de repente alguien avisó: ¡no hay más pan! ¡Las panaderías se quedaron sin pan! Y era así. Todo Puerto Madryn se había quedado sin una miga de pan para vender. Y ahí entonces la gente decidió llevarse a los soldados para la casa. Todo el mundo estaba listo para ofrecerles un poco de un baño calentito, un plato de comida. Yo estoy segura de que eso estaba prohibido, pero aquella tarde los oficiales dejaron hacer. Recuerdo que a mi casa vino un soldado que se llamaba Luis. Se sentó con timidez en la punta de la mesa. Tenía la mirada baja. Mi mamá me advirtió apenas llegó: no lo vas a molestar, mirá que necesita estar tranquilo. Pero mamá, le dije yo, que estaba súper emocionado, yo le quiero preguntar, yo quiero saber qué hicieron. Cállese, haga caso. Y mientras mi mamá se iba a preparar las milanesas, mi papá le decía: flaco, ya está, tranquilo, estás en casa. Ahora comes algo calentito, si querés te bañás. Él apenas levantó la mirada. Y entonces cuando la vi me dio miedo. Era algo que nunca había visto. Tenía la mirada vacía, que no miraba hacia la nada. Me desconcertó. Para mí, él era gigante.
Ahora pienso que tal vez era un chico, en un cuerpo de chico, hasta tal vez más bajito que mi papá, pero que tenía esa cara de grande, por todo lo que había vivido en la guerra. En un momento que papá no estaba y mamá se había ido lejos, aproveché que él levantó la vista y me preguntó, ¿vas a la escuela? Entonces le dije que sí, que yo iba a sexto y que todos los chicos le habíamos escrito cartas. ¿Habían recibido las cartas? Y contame, ¿te dieron un cañón? ¿Viste a los ingleses? ¿Te tocó manejar un tanque? Luis pareció no escucharme. Es hermoso el mar. Yo nunca había visto el mar. Estaba planchadito cuando volvimos. Sí, pero ¿qué más? Contame, ¿qué hicieron? ¿Te tocó manejar un tanque? ¿Viste a los ingleses de cerca? Él entonces volvió a poner esa mirada que me había dado tanto miedo y no dijo nada más. Yo tenía 11 años. Yo quería saber de todo ese mundo que me parecía una aventura. Estoy segura de que aquella noche me dormí muy enojado por esa guerra que no me habían querido contar. Pero recién ahora, muchos años después, pude por fin entender por qué ese soldado tenía esa mirada que en el momento no supe entender.